uno de los aspectos que nos unieron muchos en el caminar de la Universidad Popular de los primeros años fue la latinoamericanista, con ese amor a la Revolución Cubana, en particular a Fidel, y también a Chávez y la Revolución Bolivariana en Venezuela. Con ella estuve en varios de estos lugares y realmente se movía con todo el amor hacia esas experiencias y hacia esos liderazgos, ¿no? Y era conmovedor en ese sentido, ver como una persona que a veces era muy dura en sus formas de definir las situaciones, se volvía muy paciente y muy hermana, para acompañar como una madre también a aquellos procesos de revoluciones y a sus dirigentes. Eso es algo que para mí siempre fue un aspecto muy importante en su vida y en su mirada de las revoluciones que eran necesarias para nuestro continente. En particular, me acuerdo un viaje que hicimos a Venezuela, que compartimos varios diálogos, y ahí estaban por reconocer, o sea, la reconocieron, le dieron una medalla desde la alcaldía de Caracas. Era los primeros años de la Revolución Bolivariana y todavía esa idea de que eran militares, y en el caso del intendente de Caracas, Freddy Bernal, fue jefe de policía, eso a ella le provocaba mucho escozor, y a la vez, bueno, tenía todo el amor al chavismo y a su experiencia, pero bueno, llegamos al lugar donde se le iba a hacer el homenaje, el reconocimiento, y cuando lo ve a Freddy Bernal, lo primero que dijo: yo odio a los policías, ¿no? Y bueno, tenía esas salidas muy espontáneas, a veces que eran fuertes, pero que tenían que ver con su historia y con sus maneras de mirar al mundo. Y Y con lo la... otro, que sí. Sí, por favor, completa. No, y el otro aspecto más del plano nacional que compartimos mucho fue esos años previos al 2001 y los inmediatamente posteriores, que son los años en que se creó la Universidad Popular y donde se hizo todo un esfuerzo muy grande para poder transmitir la experiencia de lucha y la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, a nuevas generaciones. Recordemos cuando fue el cambio de siglo, un gran acampe que se hizo en la Plaza de Mayo el 31 de diciembre. Pasamos la noche ahí, y cuando comenzó el nuevo siglo, Eve hizo un discurso muy impactante, donde le dijo que a los hijos, si tenían que hacerse cargo, los hijos de desaparecidas de la organización, hijos, tenían que hacer la continuidad de esas luchas y de esa memoria. Bueno, así se me vienen montones de momentos, sobre todo esos años que fueron de mucha rebeldía, de mucha resistencia, donde fuimos muchas veces a acompañar las luchas de Sanón, como comentó ahí, de Brugman, la UTD de General Moscone, y donde yo creo que las madres todas y quienes estábamos acompañando en ese momento crecimos mucho con ellas. Y bueno, después hubo diferencias políticas, distancias, pero siempre un reconocimiento indiscutible a su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Justamente al respecto, no por rondar en diferencias, pero sí por reflexionar en torno a cómo se ha desarrollado el movimiento de derechos humanos y en ese caso también el aporte o la reflexión que se hacía desde la Asociación de Madres y desde la propia EVE. Si mirás, no sé, desde lo que fue en su momento línea fundadora, la asociación, la posición hacia los juicios, la posición hacia cómo llevar adelante esa demanda hacia el Estado, ¿qué se destaca? Yo creo que es difícil ahora, y más así todavía personalmente muy conmovida, hacer un análisis bien racional de lo que sucedió, pero yo lo que venía pensando antes de esto es que hubo distintas miradas, en algunos casos pudimos coincidir más con algunas que con otras, que tenían que ver bastante con la relación con el Estado en cada momento y con los gobiernos, pero
en lo que se hacía lo que hacía la estrategia de lucha por los derechos humanos, yo creo que algunos de esos caminos, si bien eran distintos, ayudaron a construir esta fuerza que tiene nuestro pueblo en el tema de derechos humanos, ¿no? Sí. En algunas cosas se tenía unas posiciones muy principistas, como en el tema de que no había que cobrar, por ejemplo, la reparación, ni que buscar los restos de los desaparecidos, y otras organizaciones tuvieron otra mirada, pero por ejemplo, yo pienso que la posibilidad hoy de tener a una cantidad de genocidas presos, que es algo importante en la lucha por el nunca más, fue posible porque hubo quienes siguieron buscando y quienes rescataron en ese camino información y saberes que si no hubieran podido avanzar los juicios, ¿no? Uh-huh. Pero que también era interesante la posición de Eve en el sentido, y de las madres de la asociación, diciendo, esos huesos no son nuestros hijos ni reparan lo que nos quitaron. Entonces, yo creo que por ahí, en esta típica forma de diálogos de los y las argentinas, se polarizan un montón de posiciones y se enfrentan, que tal vez en la historia general de esos años, en la historia reciente de nuestras luchas, finalmente van encontrándose o atravesando, y no es por hacer, digamos, equilibrio, sino que, bueno, hay distintos aspectos de la lucha popular que enriquecen algunos de los, con matices, algunas de las estrategias de lucha, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era esa anécdota que contás también ahí en lo que publicabas por estas horas del 19 de diciembre del 2001? Claro, el 19 de diciembre nosotros estábamos terminando, era el día que terminaban las clases en la Universidad de las Madres. Uh-huh. Nosotros estábamos coordinando la carrera, yo coordinaba la carrera de Educación Popular, pero había distintas carreras y estaban todos terminando, evaluando, haciendo sus diálogos, cuando supimos de la situación que se estaba produciendo, el levantamiento frente a las medidas ordenadas por Cavallo, el corralito, y también el llamamiento al estado de sitio. Y entonces se realizó la nochecita como una asamblea, terminando los distintos grupos, y la asamblea de las madres presentes, y uno de los compañeros más jóvenes les pregunta así a Eve, directo, madre, le decía así con todo respeto, madre, ¿cómo se hace? ¿O qué se hace frente a un estado de sitio? Y Eve, en su estilo, dice, no se le da pelota. Pero más allá del estilo, que era muy directo y muy claro, a mí me pareció que era muy importante, porque ella dijo, bueno, si el pueblo se cree lo del estado de sitio, el estado de sitio funciona. Si no se lo cree el pueblo, no va a funcionar, porque las medidas de los de arriba tienen su impacto cuando son creídos y tomados por quienes están en las luchas, en la sociedad, en el pueblo. Y eso es lo que vivimos después, porque esa misma jornada, como contaba ahí en ese relato, la consigna era el estado de sitio, se lo meten en el culo, y fue lo que tuvo que pasar, porque la gente estaba en la calle masivamente. Claro. Y después al día siguiente, porque nos comimos gases y balas, y ese día cayeron varios compañeros, y al día siguiente también, en todo el país además, que es algo que muchas veces no se recuerda tanto a cada uno de los compañeros y compañeras, más de 30 caídos en 19 y 20 de diciembre, y bueno, y toda la ola de gases y de ataques, etcétera. Y estábamos muchos de nosotros y nosotras en la Plaza de Mayo el 20 de la mañana, cuando llegaron las madres con Eve a la cabeza, y ahí hoy justo estaba escuchando audios de ella discutiendo con la policía, sí, directamente, y realmente impactante la fuerza con que se paraban, y fue como que, yo creo, como que se paró el mundo, aunque sea unos minutos, no sé cuántos, que respiramos, porque era difícil hasta respirar entre los gases y las corridas, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento fue que le pegaron uno de los policías de la montada a las madres, a varias, y uno de los pañuelos ensangrentados salió por la televisión, que en ese caos y en esa crisis estaba descontrolada y no cortaba, y fue increíble, porque a los minutos empezó a salir la gente de las
casas y llegaba gente a la plaza. Yo digo que es una mezcla de conciencia política y esa argentinidad al palo, que es que con la vieja no, que las viejas no se les pega, ¿no? Y ahí que se sintió que las madres eran realmente las madres de todo este pueblo. Y bueno, fue un momento de masificación total de la protesta, el encontrar, el ver la imagen del pañuelo ensangrentado, ¿no? Bueno, son momentos inolvidables para mí, creo que para todas las que estábamos ahí, y donde Eve en particular brillaba dentro de ese grupo de madres con coraje y con valor, porque tenía mucha iniciativa, mucha creatividad y mucha fuerza, ¿no? para ese tipo de enfrentamientos. Claudia, te mandamos un abrazo y te seguimos escuchando en Espejos. Muchas gracias y bueno, un abrazo para la radio y para todos ustedes, y gracias por poder seguir sintiendo más que analizando todavía. Pues todavía no hemos hecho el duelo. Recién el jueves vamos a estar depositando los restos de Eve en la plaza, y bueno, espero que después podamos ya sacar más reflexiones de todos los aprendizajes que tuvimos, pero bueno, como decía ahí, la tristeza todavía como empaña un poco todas las palabras, ¿no?